de todo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. El hermano Brochero me dijo el domingo pasado, usted me va a ayudar el próximo domingo. Yo le dije, uy, ¿yo cómo le voy a ayudar al hermano Brochero? Que si le voy a ayudar. Y yo, hermano, me va a pasar el pastel, el bosquejo. Es que no. Yo lo vi de pronto y no me pasó nada el bosquejo. Me tocó sacarlo a mí solito. Pero me dio unas ideas que vamos a tratar de explicar en esta mañana. Entonces leamos en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Vamos a hacer un paralelo esta mañana de lo que pasó con Saulo y de lo que pasó con nosotros en nuestras vidas. La conversión, la transformación que hizo Dios en la vida de nosotros. Capítulo 9 de Hechos, libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 15. Vamos a leer todos a una misma voz. Capítulo 9 de los Hechos, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Demos una alabanza al Señor. Bien, hermanos, pueden estar cómodos. Por la gracia del Señor vamos a predicar su palabra el día de hoy. El grupo de alabanza toda esta semana ha estado en fiesta. Hemos estado en fiesta. Por la gracia de Dios tenemos algunos talentos. Algunos tocamos un instrumento, una guitarra, un piano. Cantamos algo más o menos entonado, ¿cierto? Tratamos de hacer segunda, tercera voz. Pero bueno, ahí vamos. Mi señora ha peleado mucho con hacer la segunda voz y no ha podido. Y la niña en estos días estábamos cantando y resultó haciendo segunda voz. Entonces la niña le dice: mamá, yo sé hacer segunda. La ura un poquito ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias a Dios por los talentos. Esperamos que esos talentos que Dios nos dio los pongamos en sus manos, y si Él entregó uno, entregale dos. Y si nos dio dos, entregale cuatro. No coger ese talento y dejarlo ahí, enterrarlo y esperar y decirle: no, vea, usted me dio 10, pero yo tuve miedo y le entregué 10. Que ese talento que Dios nos dio, nos multipliquemos y le entreguemos a Dios multiplicado lo que Él nos dio. Entonces esa es la idea. Entonces el grupo de alabanza le insto para que sigamos adelante confiando, sirviendo, que el Señor cuando venga nos diga: siervo fiel, yo te di y usted multiplicó. Damos gracias al Señor Jesús. Bien, hermanos, entonces Hechos capítulo 9, el tema de esta predicación es instrumentos de fe. Instrumentos de fe es el tema que me dio la directiva de alabanza y vamos a predicarlo en esta mañana. Hermanos, vamos a hablar qué es un instrumento. ¿Qué es un instrumento? Instrumentos de fe. Somos testigos y predicamos la fe de Jesucristo. Somos testigos del cambio que Dios puede hacer en la vida de una persona. Yo fui criado en el Evangelio. De pronto no tuve esa experiencia de un cambio, de que era un borracho y ya no lo soy, de que era un adúltero y ya no lo soy. Mi papá me enseñó el Evangelio desde muy pequeño. Junto con mis 7 hermanos, somos 7 hijos. Y mi papá me dijo: no, el camino es este, mijo. Ese es el camino que hay que seguir. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo le dije a mi papá: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A mí me levantaba mi papá para la escuela dominical y yo a veces me hacía el dormido. Hoy se tuvieron que levantar a las 6 de la mañana los niños, 6:30. Y yo me hacía el dormido y abría un ojo: ¿será que ya se fueron? Y no, ya estaba mi papá: levántese, mi hijo. Y yo: pero ¿será que mi papá no tiene ganas de irse sin mí? Pero me traía el culto. Y después llegaba la hermana Eva Mesa y me atendía con la clase. Y me decía: mi hijito, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hoy lo sigo creyendo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay vida fuera de Jesucristo. No hay camino diferente a Jesucristo. No hay verdad diferente a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es un instrumento? Es un objeto que sirve para algo. Un martillo es un instrumento. Una lima es un instrumento para un carpintero. Sirve, es útil en manos de alguien que sabe un arte o un oficio. Una máquina puede ser un instrumento, sirve para hacer algún trabajo. Un instrumento, hay una oficina llamada por ahí de instrumentos públicos, documentos, acciones legales, escrituras.
Hay instrumentos musicales, ¿cierto? Como los que tenemos en la iglesia. Hay instrumentos de cuerda, la guitarra, el violín, el violonchelo. Ya que estamos en punto de alabanza, vamos a hablar de esas cositas para que aprendamos un poquito. Hay instrumentos de viento, como la trompeta, el saxofón. Entonces hay que interpretarlo bien. Si yo no sé tocar un saxofón, me pongo a tocarlo y qué desastre. Si no sé tocar una guitarra, qué desastre, ¿cierto? Hay instrumentos de percusión, la batería, la que lleva el ritmo, ¿cierto? Instrumentos de cuerda, ya dije, el bajo marca el ritmo, la guitarra marca la melodía, el piano marca la melodía. Todos se interpretan y se tocan a través de acordes. Yo voy a pedirle un favor al hermano Manito, le decimos Manito, el hermano venezolano, mentira, no. El hermano Josué, el hijo del hermano Díaz, el hermano Díaz es otro que me dio clase hace muchos años. Es una gran bendición. Entonces, suene el piano, pero no lo suene en acorde. Ponga su mano simplemente ahí. Sonó bonito. Toque lo más duro. Oiga, ¿qué es eso, hermano? Se me anda cantando un coro en la iglesia, Jesucristo es tan grande por ese tono. No, nunca lo arrancamos, ¿cierto? Hay que parar la iglesia y volver. Deme un acorde para Jesucristo es tan grande. Jesucristo es tan grande. Eso es un acorde. Eso es un acorde. Si el hermano Josué no tendría el conocimiento de tocar eso, o sea, ¿cómo lo va a tocar? ¿Cierto? Entonces, la aplicación de instrumento que vamos a dar hoy es, ¿qué es instrumento? Es aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin, ¿cierto? El fin de un instrumento musical es armonizar con acordes. La palabra acorde viene de acuerdo, de acuerdo. La vida de un cristiano se debe tocar en acordes. ¿Usted no piensa en eso? Debe estar de acuerdo a qué? A la fe que vivimos. Somos instrumentos de fe. El Señor vino y cambió nuestras vidas. Desde ese día ya no caminamos para el mundo, sino que caminamos para Cristo. Entonces los acordes y la armonía que hay en nosotros ya es ¿para quién? Para Dios. Entonces si yo testifico que hay gozo en mi vida, yo no ando con la cabeza agachada. Si yo hablo de que Cristo cambió mi vida, no me ven más en la esquina haciendo cosas raras, ni con una botella de licor en mi mano. Si yo digo que Jesucristo cambió mi vida, ya no me van a ver más gastando mi dinero del sueldo por una cantina. Es real, es verdad. Yo creo que el Señor está hablando de la necesidad de cada hermano en esta mañana. Debemos ser conscientes de la obra gloriosa que hizo Dios en la vida de cada uno. No podemos olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho en la vida de nosotros. El día que nos olvidemos, ¿qué pasaría? Si yo me olvido que de acuerdo a David en el Salmo 40, Dios extendió su mano en el lodo cenagoso y me sacó de allí. ¿Qué pasa si yo me olvido de eso? Voy a dejar de dar la gloria y la alabanza al que toda la merece. Porque la gloria es de Dios. La gloria no es de Nodier, ni la gloria es de mi hermano, ni la gloria es de mi pastor. La gloria es de Jesucristo. Él vive y reina por los siglos. Seamos instrumentos para Él. No sonemos fuera del acorde. Sonemos dentro del acorde. El acorde son 3, 4 teclas que tocamos y suena muy bien. Nuestra vida debe armonizar en Cristo, armonizar. No es congruente que yo diga que soy hijo de Dios y de un maltrato a mi esposa y a mis hijos. No es congruente que yo diga que soy un hijo de Dios y no testifique de lo que Dios ha hecho en mi vida. No es congruente de que yo diga soy hijo de Dios y sea un mal vecino. ¿Qué es congruente? Que yo testifique y demuestre con mi testimonio que soy un hijo de Dios. Eso es lo realmente congruente, ¿cierto? Es lo que debe ser. En Hechos 9, la conversión de Saulo, dice la palabra de Dios que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Odiaba a los cristianos. Yo he hablado con muchos hermanos ancianos y me decían, yo antes de ser convertido o de ser convertido, converso al evangelio, yo odiaba a los evangélicos. Y la fama era que no se junte con los cristianos y los evangélicos porque los cristianos le lavan la cabeza, le lavan el cerebro. Ojo, hermano, pero yo cuando escucho esa frase, le lavan el cerebro,
Yo pienso es que yo conocí un Dios que me lavó todo mi ser. Yo conocí un Dios que no solamente me lavó el cerebro, me lavó el corazón y mi alma. Un Dios que limpió mi vida y me quitó el pecado. Y seguimos ese proceso de santificación. Saulo era un perseguidor de la iglesia y pedía cartas y autorizaciones del gobierno y de los sacerdotes para perseguir a los cristianos. Entraba casa por casa. Carrera 75, número 91-41, entraba Saulo, sacaba a los cristianos y los echaba preso a la cárcel. Saulo odiaba a los cristianos. Él estuvo parado cuando Esteban, el discípulo Esteban, fue apedreado. Esteban predicaba el evangelio y murió con su cabeza mirando al cielo y diciendo al Señor: toma mi espíritu, recibe mi espíritu. Saulo era famoso porque odiaba a los cristianos y los perseguía. Pero sabe que un día Saulo iba camino a Damasco. Iba camino a Damasco con otra tropa de personas. Iban armados: vamos a ir a coger cristianos y los vamos a perseguir y los vamos a torturar, y si es necesario les matamos, porque ellos están en un camino que se llama el camino del evangelio, el camino que predicó y que dio testimonio Jesús. Persigámosles, porque ¿qué era lo correcto para Saulo? La ley. El que estaba en contra de la ley y creía en Jesús. Saulo ignoraba que Jesús no vino a abolir la ley, sino a confirmar la ley, y perseguía a los cristianos. Pero él iba camino a Damasco cuando un momento a otro lo rodeó una luz. Y él dijo: ¿qué pasó acá? Una luz me rodeó. Y dice la palabra de Dios que no era una luz cualquiera, era una luz del cielo. Una luz del cielo que lo rodeó. Y le hizo una pregunta. Hechos 9, capítulo, versículo 9, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y cayendo en tierra Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Yo hago aquí un paralelo con la vida de nosotros, hermano. De pronto no íbamos camino a Damasco, pero íbamos camino a la perdición. Teníamos caminos en el mundo que no sabíamos qué camino era. Y un día se nos apareció una luz. Y nos salió al encuentro una luz. Y nos dijo: ¿usted hasta cuándo va a estar en ese camino? ¿Usted hasta cuándo va a seguir caminando por ahí? Entonces llega Jesús y se identifica y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: pero es que ¿quién eres, Señor? Él identifica que esa luz no es cualquier luz, es la luz del Señor. Y le dice: ¿quién eres? Y él le dijo: Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, Jesús se nos atravesó en el camino y le dijo: hermana Faneira, y nos dijo: hermano Bernardo, ¿usted para dónde va? Yo soy Jesús. Yo soy esa luz que puede cambiar tu vida. A veces en el camino nos salen pero los ladrones y nos roban lo que tenemos. Pero que Jesús no salga, hermano, es lo más glorioso. Que Jesús no salga cuantas veces quiera en el camino. Que Jesús se atraviese y diga: hijo, por ahí no es por acá. Esa decisión no es, esta decisión es. Sigamos confiando, hermanos. Y se aparece Jesús a Saulo y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué dice Saulo? Saulo en un instante cambia su actitud y su personalidad, porque pasó de ser el perseguidor, el hombre aterrador. Todos los cristianos temían a Saulo. Tenían miedo, solo confiaban en Jesús y decían: Saulo nos va a coger y nos va a perseguir. Ellos confiaban en Dios todo el tiempo, pero tenían miedo de Saulo. Pasó de ser el más acérrimo perseguidor de la iglesia, en un momento de decir: Señor, ¿tú quieres? Por favor, dime qué quieres que yo haga. Así dijo Saulo: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Es muy bonito reconocer esto, hermanos. Él dice, temblando y temeroso, dice la palabra de Dios, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La vida de nosotros en Cristo ha sido un proceso.
Un hermano, un evangélico loco, entre comillas, ¿cierto? Se nos apareció y nos dio un tratado, el tratado de la carita que se voltea, triste, feliz, triste, feliz. O el tratado del corazón del hombre, que nos muestra el corazón del hombre lleno de pecado, adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia. Y después entra una luz y saca todo ese pecado. Y un evangélico nos dio ese tratado y nos dijo: Jesucristo le ama. Y muchas personas quedan inquietas y dicen: Jesucristo me ama. Pero es que hasta el momento de mi vida, ¿quién me ha amado? Jesucristo me ama. Y llega una luz y empieza a resplandecer ahí. Esa persona queda inquieta y el Señor empieza a hacer una obra. Empieza a hacer una obra en él, en esa persona. Cuando esa persona empieza a leer la palabra, Dios empieza a alimentar esa vida espiritual. Cuando esa persona empieza a ir a una iglesia, Dios empieza a cambiar y a hablar. Dios empieza a llenar de palabra su vida. Y llega un momento en que todos mis hermanos que están aquí, el pueblo de Dios, dijeron: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Usted vivió ese momento, hermano, usted lo vivió. Usted le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces nos dimos cuenta de algo que se llama el bautismo en las aguas, en el nombre de Jesús. Entonces llega Saulo y le dice el Señor eso, y el Señor le dice: ve a Damasco, acaba de llegar a Damasco. Pero sucedió algo. Cuando esa luz dejó de resplandecer, Saulo quedó ciego, no podía ver. Él abrió los ojos, dice la palabra de Dios, pero él no veía a nadie. Aún con sus ojos abiertos no veía. Cuando la palabra y el evangelio revelado a la persona, nos damos cuenta que estamos ciegos. Saulo se dio cuenta que estaba ciego. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores y que no merecemos la misericordia de Dios, y que el camino en que vamos no es el correcto, nos damos cuenta que somos ciegos. A Saulo le pasó lo mismo. Y el Señor le dice: ve a Damasco, y allá yo le digo qué va a pasar. Llegó Saulo a Damasco y lo que hizo fue orar todo el tiempo. Él oró. Dice la Biblia que por 3 días no vio. 3 días no vio, y como no veía, estaba afligido y angustiado, y tampoco comió ni bebió nada por 3 días. Fue el primer ayuno oficial que tuvo Saulo. Saulo es el nombre hebreo judío de Pablo. Pablo era el nombre romano, ¿cierto? Saulo era el nombre judío y Pablo era el nombre romano que él tenía, porque Pablo tenía varias características. Él era judío, de padres judíos, era romano de ciudadanía de nacimiento, era criado a los pies de un maestro de la ley llamado Gamaliel. O sea, Saulo tenía mucho conocimiento. Y él decía: esos locos que persiguen y que hablan y que testifican de Jesús, yo los tengo que matar a todos. Pero Jesús se le atravesó en el camino y le habló y le mostró su luz. Y le dijo: Saulo, ese no es el camino, este es el camino. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo me voy a encargar de cambiar su vida. Entonces, primero, tenga 3 días sin que vea nada. Saulo, ¿qué dijo? No, me quedé ciego de por vida. Ya no volvería a ver, ya me quedé ciego. Y se fue y oró 3 días sin comer, sin beber, orando al Señor. Entonces había un discípulo por allá llamado Ananías, en Damasco. Y el Señor en visión se le apareció a Ananías y le dijo: vea, es que Saulo. Entonces Ananías dijo: Saulo, qué miedo, Saulo, se me mandaron de Saulo, me coge y me mata, acaba conmigo, me mete preso. No es así, Ananías, tranquilito, espérese ahí. Ananías, usted va a ir donde Saulo y va a orar por él. Y cuando usted ore por él, él va a recibir la vista. Y no solo va a recibir la vista, va a ser lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces yo hago un paralelo, hermanos, y digo: el Señor llegó a nuestras vidas, nos reveló su palabra, nos dio a conocer que Él es el Salvador del mundo, que Él murió en la cruz del Calvario. Entonces oraron por nosotros y entramos al bautismo. Y nos dimos cuenta de que éramos ciegos, pero en ese momento en que nos bautizamos, el Señor nos devolvió la vista. ¡Aplauda al Señor! Él se merece los aplausos en esta mañana. Y ahora podemos ver. Y ahora sabemos lo que no sabíamos.
No veíamos a Dios como el Salvador, lo veíamos como un cuento, como una historia más. ¿Quién es Jesús? No, un señor que por allá hizo muchas cosas y tenía don de sanidad y murió en una cruz. No, Señor. No, mis hermanos. Ese Dios es nuestro Salvador. Ese Dios es nuestro Redentor. Ese Señor se merece toda la gloria. Ese Señor me cambió. Ese Señor, así haya momentos de dificultad y de prueba, Él está ahí con su mano poderosa. Él le hizo una promesa a Abraham y le dijo: toda esa descendencia, mire las estrellas del cielo, toda esa descendencia te la daré. Y Abraham no tenía ni un solo hijo. Y Abraham, ¿qué dijo? No, pues esta voz que me está hablando, ¿qué? Mi descendencia como las estrellas y no tengo un solo hijo. Pero llegó Isaac, llegó Jacob, llegaron 12 tribus y hay una descendencia gigante regada por todo el mundo. Y nosotros somos coherederos de la gracia de Dios, dice la palabra de Dios y dice Pablo. Entonces, ¿qué pasó? Saulo vio cuando entró Ananías, el discípulo Ananías, oró por él. Y dice la palabra de Dios que de un momento a otro cayeron como 2 escamas de sus ojos. 2 escamas. Y recobró la vista, hermano. Nosotros vemos desde el día que nos bautizamos. Nosotros vemos desde el día que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. No vemos las cosas igual. Para muchos la vida era rumba, licor, vicios, malgastar el dinero. Esa era la vida de muchos. Pero cayeron esas escamas de los ojos cuando Dios entró a la vida de nosotros. Y la vida de nosotros, ¿qué es? Adorar. Entonces, si le cantábamos al despecho, si le cantábamos al desamor, ahora le cantamos ¿a quién? A Jesús, a nuestro Creador. Y lo que canta el grupo de alabanza aquí no es estoy muy triste porque ella me dejó. No, no cantamos eso. Cantamos estoy alegre, alegre, muy alegre. Jesús llevó mi carga y la sepultó ¿dónde? En la mar. Tenemos un Dios grande y poderoso, hermano. Tenemos un Dios maravilloso, hermano. No lo dude, confíe, confíe, confíe. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y alentados los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Yo voy a invitar a la iglesia en esta mañana que nos saludemos de hoy en adelante así. Yo le decía a mi esposa en estos días que hace muchos años, cuando mi papá me estaba creyendo en el evangelio, decir Dios le bendiga. Uno se montaba en el bus, entonces de pronto en el bus se montaba el hermano Beilo, el hermano Álvaro Castillo, y yo estaba muy sardido y me decía: Dios le bendiga, mi hijo. Y yo, ay, bendito sea Dios, ¿dónde me escondo? Que el hermano me está saludando. Y se dieron cuenta que yo era evangélico, que todavía no estaba como muy decidido en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, hermano Álvaro, así fuerte. Y todo el que decía Dios le bendiga era un cristiano, un evangélico loco. Pero hoy en día todo el mundo dice Dios le bendiga. Los muchachos del barrio, yo me levanto y los saludo: Dios les bendiga, ¿cómo están? Dios les bendiga, Cucho. Ahí está el saludo: Dios les bendiga, Cucho. Pero yo les digo, hermanos, que de hoy en adelante, ¿sabe cómo nos podemos saludar? Cristo viene pronto. Porque, hermanos, Cristo viene pronto. No es una fantasía. Y dice la palabra de Dios: sonará una trompeta y los muertos en Cristo. O sea, mi señor padre, don Octavio Cárdenas, que me enseñó el evangelio, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estamos acá, seremos transformados. ¿Y cuántos sueñan por volar? Hay muchos que soñamos y despertamos y mi niña despierta y me dice: papá, soñé que estaba volando. Pero ese día va a ser real. Ese día de verdad vamos a volar con Él. No es un cuento, mi hermano, no es un cuento. Y mi alma volará, mi alma volará. Al son de que la trompeta, y suena la trompeta y yo vuelo con Cristo, aleluya. Saulo recibe la vista nuevamente.
¿Sabe qué pasa con Saulo? Dios le dice, yo lo voy a hacer usted apóstol a los gentiles, le dice clarito en la palabra. Apóstol a los gentiles, porque hasta ese día solamente los judíos habían experimentado la transformación por medio de la palabra de Jesús. Entonces por allá más adelante Pedro tiene una visión, porque Pedro decía, no, el evangelio es de judíos, los apóstoles fuimos judíos y el evangelio es para judíos. Todo ese resto de extranjeros gentiles, nada que ver con ellos, no nos juntemos con ellos, porque este evangelio es de nosotros. Entonces Pedro por allá más adelante en los Hechos tiene una visión donde baja un lienzo, y en el lienzo hay toda clase de animal, impuros y puros, y el Señor Jesús le dice en la visión, mata y come. Y Pedro dice, pero como yo nunca he comido nada impuro, entonces ¿cómo que mata y come? Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, por favor ve a una familia que se llama la familia de Cornelio. Esa fue la primera familia gentil en ser cristiana. Vayan de Cornelio y su familia. Era un centurión romano, era un gentil, un extranjero. Era romano, era un soldado romano acostumbrado a perseguir cristianos. Entonces Pedro da esa visión y dice, pero oyeron de gentiles. Sí, vayan de los gentiles. Debe ser clasista y cual todos judíos. Jesús murió en la cruz. ¿Ustedes creen que el sacrificio de Dios en la cruz solamente para judíos? No. También ese sacrificio alcanza a todos nosotros, hermano. Que es un amor inmensurable, como dice la canción. Es un amor puro y bendito, inmensurable, grande, que cubre a toda la creación de Dios. Y toda la persona que decide entregar su vida a Dios, el sacrificio de la cruz se hace efectivo en él. Entonces Pedro va donde Cornelio. Era un hombre justo, piadoso, que ayudaba, que ofrendaba, que ayudaba al pobre. Y el Señor dijo, vayan de ellos y hablen de la palabra. Entonces Pedro llegó y dio un sermón muy bonito y les dijo, Cornelio, su familia. Y no solamente estaba la familia, estaban los amigos de Cornelio. Porque Cornelio dijo, vengan, que va a llegar un apóstol y nos va a predicar. Porque Dios le ha mostrado a Cornelio que iba a llegar un apóstol. Entonces llega Pedro, les habla de la palabra de Dios y dice que mientras Pedro hablaba a la familia de Cornelio, toda la familia fue llena del Espíritu Santo. Hoy en día el orden casi siempre los cristianos es bautismo y después llenura del Espíritu Santo. Pero hay veces que pasa lo contrario. Imagínense que esa familia, escuchando la palabra de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, no, pues vea cómo hablan en lenguas. Pues Dios es maravilloso y el Espíritu Santo. Entonces aquí está el agua, bauticémoslos. Vamos a bautizarlos. Y los bautizaron. Fue la primera familia, Cornelio y su familia, la primera familia gentil en ser convertida al cristianismo, al camino de Jesús. Y de ahí para allá, toda la familia de nosotros. Hermano, valore. Niño, valore. Niños que están acá del coro infantil, valoren lo que les están enseñando sus papás. Una familia cristiana es lo mejor. Una familia que te enseñe de Dios es lo mejor. El hermano Orley y la hermana Marjane andan con sus 3 hijas. Yo ando con mi Salomé. La hermana Kelly anda con todas sus hijas. Todos hermanos tienen hijos. Una familia en Cristo es lo más lindo y lo mejor que podemos tener. Saulo se convirtió a la palabra de Dios. Después de eso, Saulo, ¿qué decidió? Él dijo, no, yo me di cuenta que estaba muy confundido, que estaba persiguiendo a los que no eran. Y pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Estuvo encarcelado cantidad de veces. Y estando encarcelado escribió muchas cartas. Escribió Corintios, escribió Timoteo, los romanos que son gloriosos. Los voy a invitar para que hablen la palabra de Dios en Romanos 6 capítulo 10. Romanos 6 capítulo 10, versículo 10. Capítulo 6 versículo 10. Dice la palabra de Dios, el capítulo está hablando de muertos al pecado.
Y dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, está hablando de nosotros. Una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Morimos al pecado, vivimos para Cristo, para Dios vivimos, ¿cierto? Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Voy a hacer énfasis en este texto 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos. Aquí encontramos de nuevo la palabra instrumentos. Como instrumentos ¿de qué? De iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Somos vivos de entre los muertos, amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces Dios nos lavó. Somos instrumentos de fe, porque somos testigos de la evangelización que Dios hizo y la transformación que Dios hizo, y también lo testificamos y lo hablamos. Somos instrumentos de fe. Cuando usted pasa por la calle con su Biblia, hermano, así bien agarrada, es un instrumento de fe. Usted ve que la gente lo mira. Ahí va un cristiano. Esa Biblia grande, ¿cierto? Ahí va un cristiano. Empúñela con orgullo, hermano. Esa Biblia empúñela con orgullo. Usted es un hijo de Dios. De testimonio. Con la simple Biblia, al pasar por la calle donde está la rumba, por la calle donde está el problema, donde está la discusión, ahí hay un cristiano. Una persona que decidió entregar su vida a Dios. Y mucha gente se nos acerca y nos dice, cuando hacemos campañas evangelísticas, hermano, amigo, nos dice, amigo, Cristo te ama, y nos dicen, no, yo quisiera una vida así, pero es que es tan duro. Yo cómo hago para dejar esto y para dejar lo otro. Pero esa decisión la tomamos nosotros, porque alguien se nos atravesó en nuestro camino. Nos hizo ver que estábamos ciegos y nos dio la palabra verdadera. Y Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, se nos apareció y nos reveló su palabra, hermano. Entonces, en este texto 13 dice que no solamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestros miembros, las manos, estas manos que se alzan para glorificar a Dios, cuando aplaudimos, cuando batimos las manos, cuando nuestros pies también empiezan como a moverse en medio de las alabanzas, cuando el corazón también palpita más rápido, cuando nuestra mente está concentrada en alabar a Dios, ahí están nuestros miembros sirviendo a Dios como instrumentos. Estas manos dejaron de hacer lo malo, ¿no? Estas manos ya no roban, estas manos ya no aporrean al prójimo, estas manos glorifican a Dios, glorifican a Dios. Y estos pies ya no andan para la cantina, ni andan a hacer el mal. Esos pies andan para la iglesia a glorificar a Dios. Dios, eres grande y poderoso, Jesús. Y dice 2 de Timoteo 2:14, versículo 19 al 21. Voy a hacer énfasis en este texto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Volvemos a encontrar la palabra instrumento. Así que si alguno se limpia de estas cosas, hermano, usted está aquí porque ya es limpio. ¿Así lo cree? Ustedes están aquí porque hemos sido limpios de todos nuestros pecados. Entonces somos ¿qué? Instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Hablamos mucho de instrumentos musicales, sí. Pero ¿qué instrumentos somos nosotros? Somos instrumentos por medio de los cuales Dios hace algo, logra un fin. ¿Cuál es ese fin? Testificar que en Cristo hay gozo. Testificar que en Cristo hay paz. Testificar que en Cristo hay vida y vida eterna. Somos instrumentos para dar testimonio. Somos instrumentos para lograr que más personas lleguen al camino del evangelio. Somos instrumentos para dar gloria y alabanza al que todo se lo merece. Hermanos, por último, como es semana de alabanza y hoy es predicación, enseñanza de alabanza,
Quiero hablarles por último de un coro que cantamos mucho acá, que de pronto hace editando lo cantamos y dice: haz de mí un instrumento de adoración, elevo mis manos a ti. Aleluya, Jesús. Haz de mí un instrumento de adoración, elevo mis manos a ti. Ya tenemos el tono, suena mucho mejor, ¿cierto que sí? El acorde, nos sonaron el acorde. Nuestras vidas deben estar de acuerdo a lo que vivimos, hermano. Si Dios nos salvó, viva como alguien salvo. Si Dios lo santificó, viva como alguien santo. Si Dios lo fortaleció, viva como alguien fuerte. Y dice la canción: haz de mí un instrumento. Y dice el coro: oh si yo sé que solo la verdad puede liberar. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. O sea que primero me liberan y después me hago un instrumento. O si yo sé que todo lo que Él prometió es para nosotros hoy. La promesa de Cristo es real. Créalo, hermano. La promesa de Dios es real. Y si por poco nuestros pies desfallecen, hermanos, y si hay dificultades, y si hay angustia, y si hay dolor, y si hay escasez, siga creyendo que Dios va a cuidar de usted, hermano. Y si llega el enemigo y te dice al oído: tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no eres ningún cristiano, tú sí eres un cristiano. Y tú eres fuerte en Cristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz del Calvario y que derramó su sangre por usted, mi hermano. Y la verdad nos liberó. Y luego dice: haznos una sinfonía. ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento y una sinfonía? El instrumento se interpreta solo, pero cuando hablamos de sinfonía hablamos de muchos instrumentos, todos de acuerdo en una misma canción. Y está el violín, y está la trompeta, y está el saxofón, y están todos los instrumentos, la percusión, los tambores, todo suena. Entonces cuando esta canción dice: haznos una sinfonía, y cuando usted lo cante en la iglesia, hermano, acuérdese que Dios primero te hizo instrumento, y que después a la iglesia como pueblo la hizo una sinfonía. Porque donde hay dos o tres alabando su nombre, allí está Él. Entonces a veces alabamos y decimos: no, el ambiente está muy pesado, el ambiente de la alabanza estuvo re pesado, no, re mal como nos dirigieron, y los coros no estuvieron de acuerdo, y el tono no daban con el tono. No, hermano, es que es su disposición para alabar a Cristo. Y usted depende que haya una sinfonía en este lugar alabando a Dios. Y Dios se deja sentir. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Y no cualquier cosa, cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, se siente la bendición de Cristo, y el Espíritu Santo se derrama en su pueblo. Y si yo estaba triste, es algo gozoso. Y si yo estaba angustiado, es algo tranquilo, porque el Señor está con su pueblo. Haz de mí un instrumento. Cantemos.